estamos de regreso acá en Mamá por Siempre. Vamos a conversar sobre los alimentos probióticos. Vamos a informarnos un poco sobre ese tema interesante. Está con nosotros Geraldine Maurer, que es nutricionista. Bienvenida, Geraldine. Hola, gracias por la invitación. Geraldine, empecemos de cero. Cuéntanos, ¿qué es un alimento probiótico? Bueno, un alimento probiótico es aquel alimento al que se le ha añadido una serie de sustancias que son como vivas, ¿no? Son bifidobacterias, son bacterias vivas, pero bacterias beneficiosas, ¿no? Cuando uno escucha bacterias siempre se tiende a pensar en algo negativo, pero no. Nosotros convivimos con una serie de bacterias buenas y malas, ¿no? Entonces debemos tener mucho más de las bacterias de tipo bueno para que eso nos sirva de protección. Entonces un alimento probiótico es aquel al que se le han añadido estas bacterias. ¿Y por qué se le tiene que añadir? ¿Acaso uno no posee las suyas propias? Sí, uno las posee, ¿no? Uno, en realidad, fíjate qué interesante, uno nace sin bacterias intestinales y adquiere las de la madre. Por eso la madre tiene que tener muy buen sistema gastrointestinal y buenas bacterias, porque también tenemos bacterias en la piel, en todas partes del cuerpo, ¿no? Entonces somos un universo. Sí, y tenemos millones de bacterias en todo el organismo. Entonces debemos saber esto para saber que el bebé puede ir adquiriendo una buena flora gastrointestinal a medida que va alimentándose siempre del pecho de la madre. Por eso es tan importante, ¿no? Porque ahí empieza el nacimiento y el poblamiento de bacterias beneficiosas en el tracto gastrointestinal de este bebito. Entonces nosotros vamos formándolo desde pequeños, estas bacterias buenas y malas, ¿no? Entonces, Geraldine, ¿te puedo preguntar para qué sirven esas bacterias antes de pasar a la otra? Sí, las bacterias son como que un ejército de protección. Por ejemplo, entonces van a envolver todo el sistema gastrointestinal por dentro, ya van a ser una capa de bifidobacterias. Y si yo consumo un alimento que tiene Escherichia coli, bacterias patógenas, este recubrimiento va a evitar que se adhiera a la pared intestinal y va a evitar una infección. Entonces, por eso es este batallón, este ejército positivo que nos protege contra agresores externos y que generen pues una infección, una infestación, ¿no? Y estas bacterias supongo también conviven con nosotros de acuerdo a nuestro tipo de comida, a la región en que vivimos. Exacto. También, o sea, son diferentes de las bacterias de Suecia, por ejemplo, y de las de la India. Pueden haber, o sea, por lo que tiene que ver con las comidas y todo eso. Por eso uno se enferma cuando se traslada a otro país, exactamente, ¿no? Sí, exactamente. Hay, digamos, diferencias sustanciales también dependiendo de la dieta, exactamente. Es interesante porque últimos estudios ahora han visto que los niños con obesidad tienen una flora muy diferente a los niños delgados, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños con obesidad no comen frutas, no comen verduras, una serie de cosas. ¿A qué voy? A que hay otras sustancias que se llaman prebióticos, que es el alimento de las bifidobacterias. Entonces, mientras más prebióticos yo consuma, los prebióticos se encuentran en los alimentos vegetales. Claro, ahí ya no hay nada añadido extra, sino están puritos en esos alimentos. Exactamente, eso ya no es añadido, no es tan difícil, digamos, de encontrar, porque el prebiótico sí es un alimento añadido. ¿Y qué les gusta comer esos guerreros? Fibras. Alimentos con mucha fibra. Por ejemplo, los alimentos que más prebiótico contienen son las alcachofas, las cebollas y el yacón famoso. Recuerdan que hubo como que un boom del yacón, ¿no? Cuando recién se redescubrió, digamos, porque siempre ha estado, ¿no? La sierra hay mucho yacón. Es una raíz que tiene una fibra importantísima, ¿no? Tiene un nombre complicado, fructooligosacáridos, en largo se reduce en FOS. ¿No? Los FOS son estas fibras beneficiosas que son el alimento de las bacterias. Las fibras en general, por eso todas las frutas y las verduras son una buenísima fuente de prebióticos. ¿Y los cereales también, los cereales por lo menos integrales también o no? Exactamente, sí, exactamente, porque toda fibra que no se llega a digerir en el tracto gástrico y en el colon, digamos, continúa la fibra y llega a ser el alimento de las bacterias, ¿no? Porque el colon es el lugar donde más bacterias tenemos. O sea que la combinación ideal sería estos alimentos que contienen esta
añadido probiótico y además nosotros ir comiendo siempre verduras y alimentos con fibra para mantener ese balance. Exactamente, hay que mantener ese balance, es importantísimo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, cuando yo veo un producto que dice bio, por ejemplo, hay que revisar bien esa etiqueta. ¿Por qué? Porque no es simplemente que uno le añada un poquito de esas bacterias, sino que tiene que haber una buenísima cantidad de estas bacterias, una cantidad muy alta, ¿no? Que es 10 a la 6, o sea, son, digamos, 1 millón de bacterias por gramo de producto. Ah, me muero. 1 millón de bacterias por gramo de producto. Es una cantidad súper alta, porque cuando yo lo consumo pasa por todo el sistema gástrico, hay ácidos, hay álcalis, entonces van muriendo a medida que se va digiriendo el alimento. Entonces casi no se llegan a adherir, porque el principio del probiótico es que esta célula viva que yo consumo se llegue a sobrevivir en mi tracto gástrico y adherirse a la pared gastrointestinal para que tenga una función probiótica. ¿Y los yogures que venden en la calle? El yogur comercial no, o sea, está hecho con probióticos, pero no llega a tener esta cantidad tan elevada como para sobrevivir en el tracto gástrico. Entonces, no ¿para tiene. qué sirve? Es una leche acidificada, que es rica, que es agradable, contiene otra serie, digamos, de nutrientes. Calcio. Exacto, ¿no? Entonces... Tendríamos que comprar el probiótico. Claro, ahora últimamente han aparecido unos nuevos productos, ¿no? Que dicen biotal, bio, no sé qué. La palabra bio hace unos años era exclusiva para productos ecológicos, no se usaba para ese tipo, pero ahora ya se le da este uso, ya se permite, digamos, darle el uso para este tipo de probióticos, bacterias vivas, y supuestamente ahí sí tienen esta cantidad de bacterias que se necesitan, ¿no? Que es 1 a la 7, o sea, 1 millón de bacterias por gramo. Sin embargo, también el transporte en frío, toda la manipulación hace que, bueno, quizás no lleguen todas, pero bueno, habrá que creer, tener fe en que esto sucede. En todo ¿no? caso, mejor es